vamos a hablar sobre análisis movimiento, un poco ahondar en lo que ya vino con Vicente, ¿sí? Un poco entender cómo se ve esa anatomía y otro par de detalles que no se ven directamente como anatomía, por decirlo así. Vale, vamos a arrancar. Con qué son las cosas que estudiamos, qué son esas cosas que nosotros analizamos. Voy a dar este pizarro para no borrarlo. Ok. Lo primero es que para entender el movimiento humano tenemos que saber qué es lo que vamos a ver. ¿Sí? Esencialmente nosotros queremos ver huesos. ¿Ok? Básicamente, ¿por qué? Porque cuando nosotros ubicamos dónde se encuentra un hueso y lo relacionamos con otro, entendemos qué posición anatómica estamos teniendo. Esos huesos están recubiertos de múltiples tejidos, siendo lo último la piel, ¿verdad? Entonces, esos huesos que estamos viendo, lo vemos en segmentos. Vale, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el radio y la ulna, o cúbito, que están dentro del segmento del antebrazo. Tenemos el húmero, que se encuentra en el segmento del brazo. Tenemos tibia y fíbula, que lo tenemos en el segmento de la pierna, porque esto no es pierna, esto es extremidad inferior. Tenemos fémur, que se encuentra en el muslo. ¿Sí? Huesos del carpo, metacarpo, que se encuentran en la palma de la mano. ¿Sí? Falanges, que se encuentran en los dedos. Vale. Entonces estamos viendo huesos a través de sus segmentos. Hay una cosa que es interesante y es ubicar dónde están todos los huesos del cuerpo. Como a través de los puntos en donde vamos a decirle como salientes, donde están más superficiales. Entonces vamos a buscar todos los puntos donde circulan los huesos y donde podríamos apreciarlos en un cuerpo humano con todas sus partes. ¿Ok? Con todo lo que está encima de los huesos, porque no somos pues, un esqueleto sin nada. Entonces vamos a ubicar, por decirlo así, las salientes óseas. ¿Ok? Vamos a comenzar. Desde los pies hasta las manos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con los pies. Los pies son sencillos. Los pies y las manos son sencillos pues porque tenemos los huesos con facilidad aquí mismo. Agárrense su pie. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ubicar? En los pies tenemos, vamos a decir, dos partes. Nosotros tenemos una primera parte que es donde está el talón. Una siguiente parte que es la parte del tarso. Vienen los huesos metatarsianos y metatarso. ¿Ok? ¿Dónde está el metatarso? Ajá. Ok, eso es solo una parte del metatarso. ¿Vale? Los metatarsos realmente es como todo un segmento grande, que son todos estos huesos metatarsianos que vienen como desde la mitad del pie hasta la base de los dedos del pie. ¿Ok? Y aquí nosotros tenemos los dedos. ¿Ok? Entonces, tenemos el talón. Más o menos va a llegar hasta un poquito por delante del tobillo, en donde tiene estos dos huesos aquí a los lados. ¿Ok? Esos huesos vienen de acá arriba, son parte de la tibia y de la fíbula. Entonces, justo lo que está por debajo es donde está el calcáneo y el astrago, ¿okay? Dos de los huesos grandes que forman la parte del talón del pie. Más adelante viene un segmento que es relativamente corto, que está justo por delante de la articulación del tobillo. La articulación del tobillo se encuentra donde están estos dos salientes, ¿sí? Más adelante, si lo presionan, de hecho pueden apretar con fuerza y van a ver que casi que ni se deforma. Si presionan con fuerza no se deforma mucho. Ahora avancen unos 2 centímetros más adelante y presionen y van a ver como el pie hace esto, se agrupa. ¿Sí? Eso que están presionando ahorita son los metatarsianos, ¿ok? Que son básicamente estos mismos huesos que están en las manos, pero en la parte de los pies. ¿Ok?
Si siguen esos huesos hacia arriba, van a encontrarse en las articulaciones metatarsofalángicas. ¿Ok? Que es lo que conecta esos huesos con la punta de los pies. Para efectos de simplificar, vamos a tener el pie como un solo ente, por decirlo así. ¿Ok? En forma de triángulo a nivel interno. Básicamente, vamos a buscar desde este lugar hacia acá y desde este lugar hacia acá. Entonces tenemos como una especie de triángulo. Si alguna vez han visto, cuando dibujan el cuerpo humano para ver líneas de movimiento y toda la cosa, van a ver que el pie lo trazan como un triángulo. ¿Okay? Podríamos asociar ese triángulo a talón, metatarso, articulación del tobillo, que vendría acá. ¿Sí? Bien. Okay. Seguimos subiendo. Vamos a ir hacia lo que es el segmento de la pierna. Si ustedes dijeran en este preciso instante cómo se podrían tocar los huesos o sentir el hueso de las piernas, ¿en qué punto lo harían? Al frente, ¿verdad? Al frente. Ya, sencillito. Hacia adelante y ligeramente hacia medial, ¿verdad? Hacia el punto medio del cuerpo. ¿Correcto? Sí. ¿Esto que están palpando qué es? Esa es la tibia. La tibia. ¿Ok? Suban desde el punto medio, que es donde más se palpa. Si suben, pueden llegar hasta la rodilla. Incluso van a sentir que hay como un escalón. Ese es el final de su tibia. Ese es el punto donde está articulando con rodilla. Y si siguen hacia abajo, siguen hacia abajo, siguen hacia abajo, se van a dar cuenta que se van a encontrar con este hueso lateral. Esto se llama malleolo. ¿Ok? Este es el malleolo interno. Es el malleolo que se encuentra en la tibia. ¿Vale? ¿Cómo podrían tocar el peroné? Sí. Por el costado. Ok, por el costado. ¿En dónde podrían tocar directamente el peroné? Abajo, donde está el malleolo lateral, que es parte del peroné, o arriba, ya a nivel de rodilla. ¿Por qué? Porque en este espacio medio tenemos una buena cantidad de músculos. ¿Ok? Entonces es incómodo. Pregunta, ¿por la parte posterior yo puedo tocar la tibia? Sí, pero, ¿no? Pero con presión. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una estructura que es así. Tenemos un hueso, o un par de huesos que están acá. Tenemos muy poco tejido en la parte delantera, ¿ok? Siendo esto anterior y esto posterior. Y tenemos mucho tejido aquí atrás. Tejido muscular, tejido conectivo. ¿Ok? Lo que nos facilita el palpar por aquí, por esta parte anterior. ¿Sí? Por eso es que podemos percibir ese hueso acá. Eso quiere decir que si queremos ubicar dónde se encuentra este hueso, sabemos que viendo una pierna, vamos a ubicarlo más hacia anterior que hacia posterior. Normalmente vamos a dividirlo en 3. Está en el tercio más anterior. Ahí está el hueso. ¿Ok? Es un primer instante. Ok. Sigo subiendo. ¿Cómo me puedo tocar el fémur? Esto está más complicado. También es la parte de Es más complicado, ¿verdad? Ok. Ajá, Ajá, ustedes vieron los músculos que se encuentran en el muslo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde están los grupos musculares más grandes? Atrás. Aquí, a nivel de músculo. ¿En dónde están? ¿En la parte interna, en la parte externa, anterior, posterior? ¿En dónde? Es la parte externa. ¿Cuál es el músculo más grande del cuerpo humano? El glúteo. El músculo. Cuádriceps. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra el cuádriceps? Anterior. Anterior. Esa es la parte más grande del músculo. ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de masa muscular? En anterior, ¿verdad? En la parte interna, ¿qué tenemos? Los aductores. Ok. Grupos musculares grandes, que se hacen así, los palpan ahí mismo. ¿Y aquí atrás qué tenemos? Los isquiotibiales y isquiosurales. Pregunta, ¿qué tenemos en el costado? En el lateral. Los abductores. Ajá, que son ¿cuáles? ¿Cuáles son los principales abductores? El tensor de la fascia lata. Principales.
Los principales abductores de la cadera. ¿En dónde están? Los glúteos. O sea, la mayor cantidad de masa muscular que se encarga de abducciones está por aquí arriba, no por acá abajo. ¿Ok? Si ustedes hacen así, rapidito van a palpar el hueso. Si ustedes intentan palpar el hueso por aquí adelante, por aquí atrás o por aquí adentro, es más complicado. ¿Ok? A ver. Vamos a la rodilla. Un punto sencillo de agarrar es, normalmente en donde están las articulaciones, el hueso está muy descubierto porque no cruza ningún músculo por encima, exceptuando hombros y caderas. Aquí yo puedo palpar hasta dónde llega mi tibia, ¿verdad? Va a venir como una fosa, un escalón, y si sigo subiendo me voy a encontrar con mi fémur. ¿Ok? Si sigo esa línea hacia arriba, continua, tratando de tener la pierna relajada, van a llegar a otro punto por acá a un costado de sus caderas, que es parte también de su fémur. Que si se acuestan de lado, este punto es incómodo. No sé si les ha pasado que se acuestan de lado y aquí hay una pullita que es incómoda y viene el profesor y te dice: vamos a hacer abdominales, muchachos. No, y eso duele. Bueno, ¿por qué? Porque el fémur es así, a niveles muy... Sí, tengo la cabeza del fémur, tengo el cuello femoral, tengo como una media luna aquí y tengo esta pieza así. ¿Okay? Este hueso o esta parte del hueso que ustedes están percibiendo, la otra parte del hueso es esta parte que están percibiendo. ¿Sí? Que es lo que conecta abajo con su tibia. ¿Vale? Entonces, uno puede percibir este punto, uno puede percibir este punto. Y como tenemos mucha masa muscular en esta parte anterior, en esta parte interna y en la parte posterior, aquí afuera normalmente puedo llegar a percibir más fácil el hueso. ¿Ok? Por favor, alguien con licra, que venga. No todas las. Ok. Ponte de lado. Bien. Si yo me voy para acá abajo, ven que aquí hay una saliente, ¿verdad? O sea, aquí está un huequito, aquí está su patela, su rótula. Digo hacia un lado, aquí hay como una pequeña saliente. Aquí hay hueso. ¿Ok? Aquí estoy palpando hacia donde está el fémur. Si ven acá, aquí hay otro saliente y sale un poco el cuerpo, ¿no? En donde dice: es que ese caderona. Es ese hueso que se pronuncia más o se pronuncia menos. Entonces, este punto, ¿ok? Más o menos si se dan cuenta, está a mitad del glúteo, ¿ok? Este punto también sale. Si yo trazo una línea de aquí hasta acá, me voy a encontrar con su fémur. Y si se dan cuenta, aquí hay una pequeña línea, una pequeña hundida, ¿ok? Yo no tengo la... ¿Tenemos una correa? ¿Por acá? Lanzamos. Tengo esto, y si toco el punto medio, aquí fácil, ya tengo mucho más muscular y no se percibe tanto, pero aquí puedo llegar al fémur. ¿Ok? Cosa interesante de lo que va a pasar en el músculo. Es opuesto, es contrario a cómo es nuestra pierna. ¿Ok? En nuestra pierna vamos a buscar más hacia anterior, ¿verdad? En el muslo vamos a buscar más hacia posterior. Ese hueso. ¿Sí? Ya me van a entender para que buscamos más. Yo tengo mi fémur en vista lateral, yo tengo mi gran cuádriceps y mis isquiosurales que son relativamente pequeños. Si yo segmento en tres, me voy a encontrar mi fémur en el tercio o en esta división del tercio más posterior. ¿Sí me sigue? ¿Ok? O sea, si yo tengo esto, segmento en tres, aquí está mi fémur. ¿Ok? Como aquí, segmento en tres y lo voy a tener en este segmento más hacia anterior que hacia posterior. ¿Sí me van siguiendo la idea? ¿Ok? Si se dan cuenta, de hecho, la forma del cuerpo, la forma de los músculos es una curva hacia adelante, una parte plana, una curva hacia atrás. Y por el medio pasa. No es tan complicado, ¿verdad? Ok. Pelvis.
¿dónde conseguimos las salientes óseas de la pelvis? Podemos palpar 3 lugares puntuales. ¿Dónde? Las crestas ilíacas, o sea, podemos palpar ilio. ¿Ok? ¿Qué otros huesos podemos palpar de la pelvis? ¿Cuáles son los huesos que conforman la pelvis? El ilion, el isquion y el pubis. Ilion, isquion y pubis. ¿Podemos tocar isquion y pubis? Los isquion sí. Ajá. Isquion sí, por aquí abajo, ¿verdad? Y pubis, también lo podemos tocar. Ok, molesta bastante cuando estamos acostados boca abajo, ¿verdad? Cuando hacemos la base en aquí arriba, justo arriba de la genitales, ¿verdad? Por ahí se encuentra. Vale, entonces nosotros podemos palpar toda la pelvis, ¿ok? Desde todos los puntos en donde se encuentra. ¿Por qué nos interesa eso? Porque nosotros tenemos nuestra pelvis de frente, por ejemplo. ¿Ok? De ahí la pelvis de frente. Yo puedo trazar como una especie de cuadrado. ¿Ok? De esta manera yo puedo encontrar sus inclinaciones. ¿Ok? Yo puedo saber si ya elimino la forma de la pelvis y ubico en dónde están este lugar, aproximadamente este lugar y este lugar. Yo me puedo generar como esta especie de cuadrado. ¿Ok? Que si yo veo ese cuadrado inclinado hacia un lado, yo sé que esa pelvis está inclinada hacia un lado. ¿Ok? Estoy aquí. ¿Ok? Aquí tengo mis dos huesos. Incluso en vista frontal vas a tener este punto aquí en el medio. Se forma como una especie de triángulo donde está el pubis. Entiéndase que el pubis estaría conectado más o menos por aquí. Yo podría formar un triángulo entre estos dos lugares y esta unión en donde se encuentra el pubis. ¿Ok? Acorda como yo vea eso, en dónde está, yo puedo ubicar en qué posición se encuentra mi pelvis. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pueden guiarse solo por las crestas ilíacas, ¿ok? Pero a veces ellas engañan porque una persona puede tener una cresta ilíaca un poco más alta que la otra, pero no son perfectas, ¿ok? Un hueso es de dibujito, ¿ok? Entonces, no tienen métricas exactas y perfectas. Puede que tengan la cresta ilíaca una más arriba que la otra, pero no tiene que ver con las piernas, sino que un ilio es un poquito más grande que el otro. ¿Ok? Un hueso coxal es un poquito más grande que el otro. Y ahí no quiere decir que haya ningún tipo de enfermedad, puede ser un cuerpo completamente sano. El tuyo probablemente no es parejo, como el de ninguno aquí. Okay. Son pequeñas las diferencias, pero es como para que tengan una idea. Y podemos ver como qué es todo lo que vemos, porque a veces nos enfocamos en este lugar y tenemos toda esta estructura completa. ¿Sí? Ahora, ¿qué está conectado a la pelvis? Aquí muchos de ellos ya vieron esa información conmigo. La mayoría. ¿Qué está conectado a la pelvis? Vamos subiendo. ¿Qué está conectado a la pelvis? El sacro, ¿ok? La región sacra de la columna. ¿Pueden tocarse el sacro? Sencillito, ¿verdad? Aquí atrás, justo arriba de los glúteos. Cosa interesante en el sacro, la unión entre el sacro y huesos coxales de la pelvis, no tiene relación a nivel muscular. ¿Ok? Eso es pura conexión de tejido con el tejido. ¿Ok? Entonces, esta estructura nosotros la podemos palpar. Y esto está más o menos en la mitad de la pelvis. ¿Ok? Eso quiere decir que lateralmente también tenemos puntos en donde podemos apreciar esos huesos. ¿Sí? Si yo tengo acá mi pelvis, acá está mi sacro, esto es plano, aquí en general no importa cuánta masa muscular tenga o cuánta grasa tenga, esto aquí se va a ver. O sea, cuánto tejido adiposo tenga, no importa. O sea, realmente no importa mucho el tamaño y proporciones de la persona, el sacro siempre se va a poder apreciar. Es como los codos. Es muy difícil que un codo se desaparezca. ¿Ok? El codo no desaparece. ¿Ok? Independientemente del tamaño de la persona. ¿Vale? Eso como para que tengan una idea. Normalmente todos estos puntos en donde el hueso está muy directo, lo que es hueso, cierto tejido adiposo, ¿okay? Cierta cantidad de grasa y la piel. ¿Ok? Si no tengo músculo por encima, normalmente esa zona no se va a desaparecer. ¿Ok? Los abdominales sí se desaparecen. ¿Ok? Entonces, las costillas sí puede pasar más porque hay músculos alrededor de las costillas. ¿Ok? Entonces es otro tipo de lugar. Pero
estos lugares aquí, este lugar acá, donde no hay mucha masa muscular, es complicado que se desvanezcan, pum, no se ven más. Complicado. Entonces, aquí yo tengo el sacro. Y aquí adelante tengo mis crestas ilíacas. ¿Ok? Entonces, visto de lado, yo voy a encontrar esto, ¿sí? Mi hueso coxal parece como una especie de oreja. ¿Ok? Entonces, el sacro se encuentra por aquí atrás. Es como una colilla. ¿Vale? ¿Sí? Siendo este final del coxis. ¿Vale? El sacro teóricamente se cortaría como por aquí y vendría este coxis, que es esta fusión de vértebras, ¿no? Crestas ilíacas, huesos que palpamos aquí arriba, y pubis, ¿ok? Este hueso que estamos acá. Más o menos la distribución de cómo son esos huesos, ellos son algo así. Ellos se encuentran como acá, acá y acá. Aquí se encuentra el acetábulo, la fosa acetabular, donde se conecta la cabeza del fémur, ¿sí? Acá está la sínfisis púbica, ¿ok? Es una pequeña conexión donde hay un cartílago de por medio para que eso se pueda expandir en el caso de las mujeres cuando dan a luz. Y bueno, acá arriba tenemos estas crestas ilíacas. Vale. Acá tenemos otro cuadrado. Si nos guiamos solo en este punto, el isquio no lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque están los glúteos encima y es más incómodo. Pero nosotros podemos ubicar esta línea y esta línea. Si ustedes ven este lugar, y pónganse de pie un momento, pues lo voy a hacer con ustedes, se van a dar cuenta, de hecho, el proceso bien hippie, cuando estaba boca arriba, el profesor, hoy estamos trabajando Swadhisthana Chakra, estamos trabajando la creación, pongan sus manos aquí, van a colocarse las manos, a nivel de crestas ilíacas y pubis, ¿verdad? Ok, si se dan cuenta, esto es una zona plana. Ok, aquí normalmente es relativamente plano. Tengo dos crestas ilíacas, tengo el pubis y en este triángulo aquí es plano. Si se van hacia atrás, el sacro es, vamos a decir, la contraparte de esa, y son paralelos relativamente. Por lo tanto, si yo hago esta versión, voy a sentir como mis crestas ilíacas se van hacia adelante, mi pubis va hacia atrás, y como mi sacro, la parte superior va hacia adelante y la parte inferior va hacia atrás. ¿Correcto? Y si hago lo contrario, pasa lo contrario. Y si me flexiono la pinza, ven cómo se movió. O sea, no se quedó por allá arriba. Se movió todo el tronco. Entonces, yo en base a cómo se esté moviendo mi pelvis, yo también puedo ubicar cómo está deflexionado o extendida mi cadera. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Que eso de hecho lo usaron para ver que la persona estaba en flexión o no estaba en flexión. O que estaba en aducción o no estaba en aducción. Continuamos subiendo. ¿Estamos claros aquí? Sí. Ok, continuamos subiendo, vamos a columna. ¿Dónde están los puntos de contacto de columna? En la espalda. Ok. Sigamos la misma idea de las extremidades inferiores. Una parte es más hacia anterior o más hacia posterior. La columna está hacia anterior o hacia posterior. Posterior. Yo tengo mis tres curvas. Aquí tengo mis costillas. Aquí tengo mi abdomen y aquí está mi columna. Mi columna está hacia posterior. ¿Ok? Si yo quiero objetivamente observar mi columna en cualquier dirección, en cualquier movimiento, debería verla posterior. Debería ver desde la parte posterior. ¿Ok? A pesar de que yo esté viendo flexión y extensión, si yo quiero una visión muy precisa de qué zona de mi cuerpo o de la zona del cuerpo de la persona con la que estoy trabajando, si quiero una visión muy precisa, qué se está moviendo y qué no, me tengo que ir a posterior. ¿Ok? Tanto en vista como en tacto. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo puedo empezar a apreciar todas mis apófisis espinosas. ¿Se pueden sentar? Disculpen que no. Puedo ubicar mis apófisis espinosas, ligas, palabras recordando. Las vértebras, normalmente, una visión muy global porque las vértebras lumbares, torácicas y cervicales son distintas, pero yo tengo un cuerpo vertebral, tengo un espacio que sigue, que aquí es donde está el conducto neural, ¿ok? Yo tengo unas pullitas hacia el que son mis apófisis. ¿Qué son esas apófisis o qué es eso?
Esta que está aquí es la que ustedes sienten en la mitad. ¿Ok? Estas aquí a los lados ustedes no las van a percibir. ¿Por qué? Porque si ustedes tocan la columna y tocan la espalda, justo en la mitad van a sentir sus apófisis espinosas, van a sentir escalorcitos, ¿correcto? Si van justo hacia los lados van a sentir unas montañitas. Esas montañitas eso es masa muscular, son sus erectores de columna. Que más les vale poder percibir los erectores de columna grandes y robustos. Eso les va a ayudar bastante a su columna. Pero estas apófisis no se van a sentir, ¿por qué? Porque lo que van a encontrarse es esto y después otro montón de masa muscular, montañas. Como el dorsal ancho, los trapecios, romboides, etc. ¿Ok? Pero básicamente estas no las van a percibir. Cosa interesante, si nosotros ya nos enfocamos en la columna y vemos aparecer esas apófisis espinosas en la persona, podemos notar si hay un punto donde, por ejemplo, la persona durante la flexión hay un lugar que se mantiene hundido o no salen tanto esas apófisis. Viceversa, si la persona está en extensión, está extendiendo, y tú ves un surco, y hay un punto en donde uno ve que la apófisis sale más que antes. Entonces, en ese lugar yo puedo ubicar que, mira, aquí quizás no está en extensión. Aquí es donde entran otras estrategias con instructor, incluso, que es el tema del tacto. O sea, si tú tocas y le pides un movimiento a la persona y tú ves que hay una zona del cuerpo que no se está moviendo, ahí sabes que por ahí puedes empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo puedo hacer que la persona, cómo puedo hacer que yo mismo, si tengo la manera de revisarlo, cómo puedo trabajar en que esta zona sea la que se mueva? ¿Ok? Eso toma tiempo y creatividad de saber cómo atajo este lugar del cuerpo puntualmente. ¿Sí? ¿Alguna de las muchachos que se pueda quedar con topo o sin camisa para mostrar eso? Y vénganse, acérquense. No, acerca todo. Okay. ¿En el piso o...? Ahí. Ok. Ajá, ya. Aquí se forma un surco. Vale. Ok, por favor, muévete. Ven como aquí las apófisis sobresalen un poquito, es algo mínimo, pero aquí están. Y si ya lo vuelve a hacer hasta extender, se ve cómo se pronuncia. ¿Ok? Acá arriba, vuelve a moverlo. Una vez más. Okay. En general ella tiene buena capacidad de movimiento, todo se está moviendo uniformemente. No se aprecia mucho porque igual el tope es bastante grande. Entonces, ¿qué podríamos encontrar muchas veces? Más o menos su lugar de menor movimiento es aquí. Estas apófisis espinosas no cambian casi que nada su movimiento. Aunque ella flexiona y extiende, estas vértebras aquí se están quedando casi que exactamente igual. Entonces, da igual cuántos gatos acá yo haga en este lugar, ella igual se va a mover desde aquí donde tiene más movimiento y se va a mover menos desde acá. Yo tendré que buscar la manera de aislarle el movimiento aquí arriba. ¿Ok? Y que ella empiece a percibir el movimiento de este lugar puntual, que es donde ella menos se está moviendo. ¿Sí me van siguiendo la idea? ¿Ok? Sigue aquí, por favor, una torsión. Puedes alargar un brazo hacia el frente y giras hacia adelante. Yo puedo seguir la línea que ella viene para acá. Yo tengo que esperar que aquí voy a encontrar menos movimiento que acá. ¿Ok? Cuando eso está al revés, es raro, tenemos una zona lumbar que probablemente está muy bloqueada. Tengo que esperar mayor movimiento en la zona lumbar, siempre. ¿Ok? ¿Qué es lo que uno empieza a buscar? Que esta curva sea relativamente uniforme. ¿Ok? De mayor cantidad de movimiento a menor cantidad de movimiento. ¿Ok? Pero es algo gradual. Igual, estas vértebras acá van a tener mayor capacidad de movimiento que estas vértebras más superiores. Porque acá tengo más costillas, tengo más tejidos, tengo otras estructuras y las vértebras son más pequeñas. Entonces, acá arriba yo voy a tener menor movimiento que aquí abajo, aunque esté dentro de las torácicas. ¿Sí? Sí. Vuelvo a tener más movimiento cuando ya salgo de las torácicas y entonces. ¿Ok? De hecho, la primera torácica prácticamente ni se mueve. ¿Ok? Última cervical, primera torácica, eso prácticamente no hay movimiento ahí. Vale. A nivel de columna en general me voy a ir hacia posterior para ir encontrando las zonas del cuerpo que se están moviendo. ¿Vamos bien? Sí.
¿Sí? Sí. Ok. El mensaje es uno solo. Encuentren las salientes óseas. Ese es el mensaje realmente. Si ubican dónde están mis salientes óseas, va mejor. Vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente clase vemos hacia extremidades superiores. Sí, podemos ver un poquito más de color. Porque quiero que toquemos otras cosas. De hecho, les puedo dejar una tarea. Divertida tarea. Encuentren las salientes óseas y ubican sus huesos de extremidades superiores. Para que se vean. ¿En dónde están los huesos? Ubíquenlos rápido. Digan, mira, mi húmero está aquí, mi radio está aquí, mi fibra está aquí. Y la puedo ubicar de esta manera para la próxima clase. Sí, así. Sobre todo las extremidades superiores son más fáciles que las inferiores. ¿Bien? ¿Sí? Ok. ¿Por qué encontrar los huesos? En nuestro sistema kinestésico, en nuestro sistema de movimiento, yo tengo una persona, ¿ok? Yo puedo trazar a mi persona como un muñequito de palitos, pero no muñequitos de palitos que hacen para los dibujos de yoga, ¿ok? ¿Por qué? Porque los muñequitos de palitos que hacen para los dibujos de yoga normalmente sus brazos les flexionan así, ¿ok? Y van a dibujar a una persona sentada en meditación y ponen una persona que está así, y yo no sé en qué mundo las rodillas se flexionan así, está así, con sus manitos aquí en oración, y está feliz. ¿Ven? Ok. Una persona muy desproporcionada. ¿Vale? ¿Sí o no? Perfecto. Ok. Entonces, vamos a hacer la cabeza más grande que aquí. Vamos a tratar de hacer un poquito más después. ¿Se acuerdan la forma del pie? La forma del pie es un triángulo, ¿correcto? De lado, tengo mi persona de lado. Yo tengo el tobillo, tengo un pie, más largo en una dirección que en la otra. Tengo esta estructura que es mi tibia, tengo mi articulación de la rodilla, tengo otra estructura que es mi fémur. ¿Ok? Un poquito más largo. Esto puede variar un poco porque las proporciones corporales cambian, pero más o menos lo buscamos un poquito al mismo tamaño. Aquí arriba tengo mi pelvis, normalmente trazada como un triángulo. ¿Ok? ¿Vale? Este triángulo lo digo muy pequeño. Entonces, aquí tengo mi pelvis, se supone que mi articulación de la cadera se encuentra aquí en la mitad, más o menos. ¿Vale? De aquí continuaría con mi columna, ¿ok? Que tiene su primera curva hacia posterior, su siguiente curva hacia anterior, una curva cifótica, y su siguiente curva cervical. No me interesa ahorita la cabeza, porque no me da el caso. ¿Ok? Tengo mis costillas que se encontrarían en este punto. ¿Ok? Y por efectos de simplificar, este tronco no lo voy a dibujar de esta manera, sino este tronco lo voy a dibujar como un globo. Que más o menos sea del mismo tamaño, del mismo largo que mi fémur. Más o menos. ¿Ok? El fémur es casi que del mismo largo que el tronco. Vale. Y de aquí, entonces tengo la proporción de dónde se encuentra mi húmero, que mi húmero va a llegar más o menos como hasta acá. Mi codo. Y mis manos que son como un cuadradito. Vale. Entonces de esta manera, si yo tengo un personaje de esta forma, ¿ok? Yo puedo entonces evaluar en qué posiciones se encuentran dependiendo de la forma que esté tomando. Entonces pónganse que yo digo, bueno, la persona está en un guerrero 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? No tengo
una imagen, ¿vale? Pero vamos a tratar de trazarlo. Si yo estoy en un guerrero 1 en variante, estoy acá, ¿ok? Comienzo con los pies, donde tengo un pie elevado y un pie apoyado. Tengo un pie apoyado y más o menos en la misma línea tengo un pie elevado. ¿Ok? Articulación acá, otra articulación acá, esto sube, viaja hacia acá atrás. ¿Ok? Y esto acá sube y viaja hacia acá. En este punto, ¿ok? Tengo mi pelvis. ¿Ok? Vale. Pregunta. Mi pelvis está así, en neutro. Tengo la pelvis en neutro. ¿Está en anteversión o retroversión? Anteversión. Anteversión. Tengo el sacro inclinado hacia adelante. ¿Ok? Aquí. Por lo tanto, esta pelvis nivelada que dibujé está bien o está mal. Está mal. ¿Ok? Está mal, ¿por qué? Porque no tengo. Porque objetivamente no tengo una pelvis nivelada, yo tengo una pelvis que está en anteversión. Mi pelvis se encuentra así. ¿Ok? Ahora, mi pecho está por acá arriba, justo vertical, sobre mi pecho está por encima de mi pelvis en vertical. Pregunto, ¿mi columna cómo está entonces? ¿Está en neutro? No. ¿Está? Extensión. Exacto. Está en mayor extensión. ¿Ok? Eso quiere decir que mi curva está más hacia acá, más pronunciada. Y está muy tranquila. ¿Ok? ¿Por qué yo quiero estas cosas? ¿Por qué yo quiero estos ángulos? ¿Por qué yo quiero esta posición? Yo acá puedo empezar a evaluar. Si yo trazo una línea media aquí en mi pelvis, yo puedo evaluar entonces un ángulo de movimiento entre esto, entre mi pelvis y mi fémur. Por lo tanto, evaluar cuántos grados de movimientos tengo de extensión en una postura. De la misma forma, yo puedo evaluar mi pelvis, ¿ok? De hecho sería otra vez, sería así. Mi pelvis con mi fémur en la parte delantera y ubicar cuántos grados de flexión tengo. ¿Ok? Fémur con tibia, y ubico la cantidad de grados que tengo, fémur con tibia, grados de movimiento que tengo, tibia con pie, y ubico cuántos grados de movimiento tengo. ¿Ok? En columna esto es complicado de evaluar. Los grados de movimiento en columna son bien fastidiosos, bien incómodos. Los puntos de referencia son fastidiosos, ni siquiera se molestan en eso. Aquí tengo una cantidad de grados de movimiento que puedo evaluar. Estos dibujitos yo los puedo trazar encima de una persona. Y estas líneas las puedo trazar encima de una persona. ¿Ok? Ven a ser alguien que no sea Catherine. Y que no sea Blake. Ok. Haz un guerrero 1. Adelante. A ellos. Ok. Vengo para acá. Entonces su pelvis también está en anteversión. Acá ya tengo una línea de movimiento. Acá tengo otra línea de movimiento. Aquí tengo una cantidad de grados de flexión. ¿Ok? Teóricamente, por favor ponte de pie para que no te canses más. Teóricamente, ¿yo qué hago? Ponte pegadita a la pizarra. Se tiene que poner más para acá si quieren ver. Ok. Vuelve a ser tu guerrero con la misma regla. Teóricamente, yo tengo que partir desde el punto medio, desde el punto donde ya ocurrió. Se supone que su fémur está en línea con su pelvis originalmente. Ponte de pie un momento. ¿Ok? Su fémur está en línea con su pelvis. ¿Vale? Este es su punto cero, su punto neutral. Desde aquí, viaja hacia adelante, vuelve otra vez a tu guerrero. La línea de la pelvis se inclinó un poquito hacia el frente y su fémur originalmente estaba en esta dirección. ¿Correcto? Ok, voy a dejar esto aquí. Ahora, su fémur se movió hacia acá. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Si yo evalúo este ángulo que se formó aquí abajo, yo puedo ver cuántos grados de flexión hubo. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Fíjense que esta línea sigue la misma diagonal de la pelvis. ¿Ok? Y esta línea sigue la diagonal de su fémur.
¿Ok? Aquí yo puedo evaluar cuántos grados de movimiento hay en flexión en ella. Por lo menos en esta postura, como por ejemplo. ¿Sí me sigue? De esa misma manera, por favor, colócate aquí. Adelanta la rodilla y te puedes levantar. Si yo me voy acá, triángulo del arco del pie va a ser la última parte del metatarsiano, primer metatarsiano hasta el tobillo. Yo aquí tengo una línea, ¿vale? Pisa por favor aquí. Llego hasta el tobillo y sigo la línea de la tibia. Y aquí tengo grados de movimiento del tobillo. Pregunta, ¿qué evalúa esto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué evalúa esto? ¿Qué capacidad El evalúa? rango de movimiento de la articulación. El rango de movimiento los dijeron por acá. Flexibilidad del tobillo. Flexibilidad. Entonces vamos con qué son las cosas que nosotros evaluamos. El cuerpo humano tiene múltiples capacidades físicas. Una de las cosas que evaluamos es flexibilidad. Ok, vamos flexibilidad del tobillo, ¿verdad? En esa posición particular. Específicamente hacia flexión tibial o dorsiflexión. ¿Correcto? Sí. Ok. Ya ahí tenemos una dirección. Eso sería la primera pauta. Lo otro sería flexibilidad de qué tejidos es el que estamos evaluando. ¿Ok? Nosotros estamos viendo la flexibilidad del tobillo o de los músculos que rodean el tobillo. Dicho esto, hay que conocer los músculos que son uniarticulares y multiarticulares. Y qué gesto produce cada uno. Dentro de nuestro, conectado a nuestra tibia y que afecta a nuestro tobillo, entre los flexores plantares, ¿ok? Nosotros tenemos el gastrocnemio y el sóleo. ¿Ok? Sí, ellos forman lo que es el tríceps crural. A ver, el sóleo, ¿vale? Es un músculo que está más profundo, que solo produce flexión plantar. Que cuando yo tengo la rodilla flexionada y me muevo hacia adelante voy a sentir estiramiento del sóleo. Cuando yo tengo mi rodilla extendida y busco estirar, voy a empezar a sentir estiramiento aquí arriba, más en la parte superior, en los gastrocnemios. ¿Por qué? Porque los gastrocnemios también influyen hacia rodilla, mínimamente influyen hacia flexión de rodilla. Lo que hace que, si yo tengo la rodilla en flexión, mis gastrocnemios aquí no están tan tensos. ¿Sí? Ellos aquí no están tan tensos. Por lo tanto, lo que yo me movilice, lo que se va a tensar es lo que se puede tensar, que es el sóleo. Cuando yo extiendo mi rodilla, yo estoy alando mis gastrocnemios de arriba y ahí los estoy poniendo en tensión. Cuando me movilizo hacia adelante, los pongo en mayor tensión. ¿Sí? Músculos articulares. Que es exactamente lo mismo que pasa, por ejemplo, con los isquiotibiales. Si yo tengo la rodilla flexionada y hago una flexión de cadera, yo no voy a sentir mis isquiotibiales. En lo que yo tengo las rodillas extendidas y busco una flexión de cadera, yo estoy alando desde abajo y desde arriba del mismo músculo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo esa idea? Entonces, tengo que revisar dos cosas, y aquí es donde hay que estudiar, porque no se los puedo dar yo. O nos tardaremos todo el taller. A ver, cuando yo voy a evaluar flexibilidad, cuando voy a evaluar fuerza, cuando voy a evaluar todo, yo necesito ubicar dos cosas. Primero, cuáles son los huesos que estoy moviendo, en qué zonas se están moviendo y cuándo lo están haciendo. ¿Sí? Y segundo, qué músculos puedo ver afectados durante un estiramiento u otro. ¿Ok? Si yo sé que tengo un músculo que es biarticular, que va a afectarme el hombro y el codo, eso me puede afectar en mi extensión de hombro. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo el codo extendido, lo tengo flexionado. Pasa con el tríceps braquial, pasa con el recto femoral. Si ustedes están aquí y flexionan la rodilla, inmediatamente van a echarse para atrás. ¿Por qué? Porque el recto femoral, músculo que también es extensor de la rodilla, se va a poner en mucha tensión y te va a la... Entonces, o no flexionas la rodilla o disminuyes la extensión de cadera. Una de dos. Pero algo tiene que disminuirse porque el músculo está llegando a un límite.
básicamente. Déjalo ahí tal cual. Si yo estoy en un solo sitio, ¿ok? Poniendo el caso, aquí tengo la rodilla extendida, estoy en esta posición. ¿Ok? Yo tengo casi totalmente extendida y estoy moviéndome hacia adelante. Yo soy la cadera que se está extendiendo, yo empiezo a hablar el músculo. ¿Ok? Lo estoy hablando un poco. Y empiezo a sentir un estiramiento. Si en el momento que yo flexiono la rodilla es como que ella alarga. ¿Ok? Si se tensa mucho, va a llegar un momento donde sigue hablando, se va a mover. Y si yo produzco más movimiento aquí, me va a traer esto. ¿Ok? Eso es todo. ¿Sí me va siguiendo? Sí. Ok. Entonces, con los huesos, nosotros podemos ubicar qué se está moviendo, dónde se está moviendo y cuánto lo hace. Ubicando más o menos las posiciones articulares, podemos decir, bueno, tenemos tales músculos más tensos, tenemos tales músculos más flexibles, menos flexibles, y de la misma forma podemos entonces trabajarlos. ¿Ok? Por eso es que, por ejemplo, en posiciones como perro mirando hacia abajo, o posiciones incluso como Uttanasana, cuando las rodillas se flexionan mucho, puede llegar a pasar un punto donde ya no hay estiramiento aquí atrás. Y la persona va a pasar toda la vida con las rodillas flexionadas y nunca va a llegar a estirar. ¿Por qué? Porque nunca realmente estás estimulando el estiramiento de los isquiotibiales. Análisis de movimiento a nivel de flexibilidad es ver qué tanto rango de movimiento tenemos disponible en una articulación. ¿Ok? El rango de movimiento se evalúa en grados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo básicamente un ángulo. Tengo mi vértice con mis dos ejes. Aquí yo puedo evaluar la cantidad de grados que existen. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que conseguir es cuáles son los vértices, son nuestras articulaciones, cuáles son los ejes, que son el punto de salida y el punto de llegada de nuestro hueso. ¿Sí? Y así evaluamos flexibilidad en las personas o en nosotros mismos. ¿Cuál es la característica de una capacidad física? Todas las capacidades físicas son medibles y mejorables. ¿Ok? Si no, no es una capacidad física. ¿Vale? O es un compendio de capacidades. ¿Qué es lo que ocurre con el término movilidad? ¿Cómo evaluamos movilidad? Pregunto. ¿Cómo lo evalúan? Es que yo no tengo suficiente movilidad. Con el rango de movimiento de flexibilidad, ¿no? Entonces estás evaluando flexibilidad, no movilidad. Pero la capacidad que tiene el cuerpo de moverse de un punto A a un punto B y la flexibilidad que hay. ¿Cómo mides eso? O sea, por ejemplo, si una persona, la meta es llegar aquí, pero de repente una persona llega hasta aquí, ahí también hay un rango de movimiento. Pero eso es flexibilidad. A través de los patrones, ¿no? Justamente aquí es en donde viene el tema. Tú no puedes medir movilidad porque la movilidad no es una capacidad física, es un compendio de capacidades físicas. O sea, tiene varias. O es una cualidad más que una capacidad. No se puede. No se puede medir. Tú puedes medir la fuerza, la flexibilidad, puedes medir la coordinación. Pero tú no puedes medir la movilidad de una persona, como decir, es que no puedo subir mi pierna, es que no tengo suficiente movilidad. Esas son palabras muy rimbombantes que les encanta estar usando ahorita, porque simplemente no saben qué decir flexibilidad es eso. ¿Ok? Entonces, Profe, pero sí hay personas, no sé, el cerebro hizo como que ¿Por qué? hay personas que, por ejemplo, están haciendo el animal flow, ¿no? Para dar un ejemplo. Y se mueven de un lado al otro en movimientos que ya están establecidos. Y yo sí veo que esa persona tiene más movilidad que la otra. O sea, como en términos más coloquiales, ¿no? Pero defíneme qué son las capacidades específicas que tiene más que la otra. Si la persona, por ejemplo, tienes una persona que está aquí pariendo y que le cuesta apoyar las manos y que va a buscar brincar y hace esto, porque no tiene la flexibilidad en sus caderas, rodillas, tobillos para estar aquí abajo, flexibilidad en muñecas y fuerza y tolerancia en esos tejidos para aguantar esta posición. Viene la otra persona que está aquí, hace esto porque tiene más flexibilidad. Pero yo, esto aquí es rango de movimiento del tobillo, rango de movimiento en las rodillas, rango de movimiento en las caderas. Si yo estoy aquí, tengo menos flexibilidad que una persona que está aquí. ¿Ok? O sea, que está mal decir que. Está mal usar, la mayoría de las veces, el tema del término de movilidad es que no tiene una definición exacta y precisa. ¿Y en qué contexto? Hay como 5 contextos diferentes en el claro, porque también cual se utiliza. Porque, por ejemplo, hay una de las definiciones que es la de movilidad reducida. Una persona con algún tipo de discapacidad, una persona que
tenga que usar algún implemento para la andanza. ¿Ok? Y entonces se define movilidad como desplazamiento de un punto A a un punto B. No implica nada, o sea, como bueno, o puedo caminar sin ayuda de nada, puedo caminar con ayuda de algo, o no puedo caminar de nada. Ok, movilidad se define muchas veces como, y este es un término muy usado, que es como flexibilidad activa, o flexibilidad activa dinámica específicamente, porque la flexibilidad tiene ramas. Lo que conocemos como flexibilidad normalmente es flexibilidad pasivo-estática, que es el estiramiento pasivo-estático, en donde yo me quedo quieto y me pongo y estiro. Pero flexibilidad como capacidad es la cantidad de movimientos que tiene disponible la articulación. Entonces, flexibilidad activa es lo que se hace en su mayoría en el flow. Depende, en yoga también. Esto es una posición de flexibilidad activa. Si yo estoy aquí, yo estoy bajo flexión y extensión profunda de cadera y estoy sosteniéndome muscularmente. Yo estoy en un patrón de flexibilidad activa dinámica. ¿Okay? Toda expresión de movimiento. En base al ejemplo de los. Exacto, pero eso ahí sería flexibilidad activa dinámica, que es este gesto. O tal es el caso también como cuando se baila, cuando llegas a un ritmo, ¿no? Que también tienes como una serie de movimientos en secuencia. No te estás yendo a disciplinas, no te, o sea, englóbalo en algo más grande porque es algo más grande, es algo que abarca al ser humano como ser humano, que cualquier ser que pueda moverse como ser móvil, ¿sí? Lo otro ya lo está segmentando una persona a una disciplina específica, ¿ok? Uno de los ejemplos es flexibilidad activa, que utilizan para hablar de movilidad. O si no hablan de movilidad articular, pero igual estás hablando de flexibilidad, porque estás hablando de la flexibilidad ya no del músculo, del tejido muscular, sino estás hablando de la flexibilidad de los ligamentos, del tejido conectivo que conecta los dos huesos. Pero sigues hablando de flexibilidad. Entonces, al momento de la verdad, la flexibilidad es la capacidad de un tejido, de un objeto, de deformarse sin romperse. ¿Ok? Yo estoy midiendo o estoy evaluando la cantidad de flexibilidad que tiene el tejido blando que rodea los músculos. O sea, qué tanto se estiran los músculos, los tendones, los ligamentos, lo que sea el tejido que recibe. ¿Ok? Y en base a eso, qué tanto se mueven los huesos. El tema es que yo no tengo, y ahí igual también lo podría medir. ¿Por qué? Porque yo agarro un bíceps braquial, le tomo una medida con centímetros antes de expandirse, lo estiro, le vuelvo a tomar una medida y digo, bueno, esto creció 1.5 veces su tamaño. Y ya. Medía 20 centímetros, ahora mide 30 centímetros, creció 0.5 veces su tamaño. ¿Sí? Entonces ya tengo una métrica, pero fíjense que tiene una métrica. Movilidad no tiene una métrica. Tendría en tal caso 3 métricas. ¿Ok? Coordinación, flexibilidad y fuerza. Esa es la definición que más me agrada, es la misma definición que comparto con ustedes. Pero hay otras definiciones más de movilidad y por eso lo saqué a colación, porque está demasiado en boga y la gente es que la movilidad, y entonces empiezan a hacer unas cosas raras que yo ni siquiera sé qué están haciendo. Pero la movilidad es básicamente incrementa tu rango de movimiento, contrólalo y fortalece. Es la idea como más básica. Y es la idea más aplicada y más sencilla. Quienes han visto clases de movilidad conmigo saben que lo que hacemos es ponte a estirar un rato, haz un gesto que te va a calambrar hasta el alma movilízate y puedes estar 2-3 minutos haciendo un movimiento a muy baja intensidad, pero es para incrementar mucho volumen y que sepas qué está pasando. Y esas cosas te pueden ayudar a desarrollar mejor calidad de movimiento a nivel articular. Siguiente punto que nosotros evaluamos: fuerza. ¿Okay? Toda postura que tenga un componente activo en el cuerpo necesita fuerza. ¿Ok? Una idea muy básica, porque la fuerza tiene su métrica. ¿Cuál es la métrica de la fuerza? Física de segundos. ¿Cuál es el sistema métrico de la fuerza? Masa por aceleración. ¿Ok? ¿Pero eso cómo se llama? El gran físico que... Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Ok? Que es igual a Newton. ¿Ok?
Medir newtons de fuerza es sumamente complicado, pero si volvemos a las palancas estas, para que tengan una idea a nivel profesional, ustedes van a tener un sistema que va a medir a una persona haciéndonos una extensión de rodilla, ¿ok? Y va a tener una, se me olvidó cómo se llama lo pueden medir a veces por aceleración a nivel dinámico, si tienen algo que pueda generar, pueda medir la fuerza, y no me acuerdo cómo se El llama. dinamo, ¿no? Dinamo. Dinamo, ¿no? Para ver fuerza. Creo que sí. Una persona empieza, por ejemplo, estando aquí, tiene un objeto inmóvil acá con la placa para poder medir, empieza a producir fuerza, eso va a empezar a subir. Le va a marcar, producir tantos newtons de fuerza. ¿Ok? O, no sé, la persona está, que también es factible, dice, esos son ramas de la biomecánica. Lo que ¿Ok? Que es, por ejemplo, una persona en una sentadilla que baja y sube. ¿Y qué es lo que se hace para tu medir? Y tú puedes saber cuántos newtons están expresándose en las rodillas de esas personas. ¿Cómo? Se sacan las métricas, son palancas y es un poco del número físico. ¿Ok? Si se dan cuenta, es bien complicado, es muy fastidioso. ¿Qué podemos saber y qué nos puede ayudar aquí? Saber un mínimo de palancas. Un mínimo. Ni siquiera tiene que ser algo demasiado grande. Si yo tengo un punto de apoyo, una palanca corta y un peso, es más fácil de mover que un punto de apoyo, una palanca larga y el mismo peso. Vamos a decir que esto pesa 1 unidad. ¿Ok? Quizás en esta palanca corta yo estoy moviendo 1 unidad porque no está muy lejos de mi punto de apoyo, de mi fulcro. ¿Correcto? Ahora, como este está más lejos, está al doble de la distancia, entonces esto no pesa 1. ¿Ok? Vamos a verlo aquí. Aquí tengo que hacer un punto de fuerza. Bueno, aquí no tengo que hacer un punto de fuerza, aquí tengo que hacer 2 puntos de fuerza. Porque tengo una palanca más larga. Sí, otra vez física y lo lamento si alguno sufrió con física de bachillerato. Pero sabemos que si una palanca es más larga es más difícil de cargar. ¿Correcto? ¿Ok? Es uno de los motivos por los cuales incluso hay personas que son más fuertes que otras, naturalmente, con la misma cantidad de masa muscular. Porque tienen palancas más ventajosas a nivel de proporciones corporales. Eso ocurre. Y por eso es normal que tú veas a los levantadores olímpicos con ciertas proporciones corporales. No los dejó enanos del entrenamiento, sino que las personas que son más eficientes para levantar altas cargas son personas de proporciones proporcionalmente extremidades más cortas y troncos más largos. ¿Ok? A diferencia, por ejemplo, los strongman, que son gente que puede medir 2 metros. Ninguno que tú veas rompiendo el récord mundial de peso muerto va a medir unos 50. Es muy raro. ¿Ok? Una mínima idea. ¿Cuál es otra idea a nivel corporal? A nivel corporal nosotros tenemos normalmente 2 extremidades superiores y 2 inferiores, ¿verdad? Y sabemos que si quitamos una de las extremidades inferiores con una de las extremidades superiores se vuelve más pesado, ¿correcto? Porque tengo 10 kilos distribuidos entre 2 partes. Eso quiere decir que cada parte está cargando 5 kilos. A menos que esté bien chueco. ¿Ok? Si yo empiezo a transferir mi centro de gravedad, porque si mi centro de gravedad está aquí en el medio, yo lo empiezo a transferir para este lado, en lo que mi centro de gravedad llegue a un punto acá, de repente ya aquí no estoy cargando 5 kilos, sino estoy cargando, vamos a ponerlo en el cuadrado, 7,5. Y aquí ya no estoy cargando 5 kilos, ahora estoy cargando 2,5. O sea, ¿cómo podemos cambiar la cantidad de carga que tenemos en una parte o en otra? Transfiriendo más peso de un lado a otro, hasta llegar a cargar el 100% con una de las extremidades. Si ustedes ven videos de ejercicio y ven cómo progresar. ¿Cómo progresar? Ok, ya yo puedo hacer una sentadilla aquí, entonces empiezas a hacer esta sentadilla acá. Y después empiezas a hacer esta sentadilla acá. Y después pasas sin ayuda del pie. Y después haces esto. Ok, buenísimo. Y los tutoriales de eso, medio, pero ok. Hacemos esos tutoriales. Yo también hago esos tutoriales. No me puedo burlar, sí me puedo burlar. Lo mismo con una flexión. Yo sé que no estoy yendo a ninguna casa, pero vamos a llegar allá. Si yo tengo una flexión
Una persona que está aquí, la gravedad va a bajar a su flexión. El centro de gravedad está acá y tengo la distribución de peso acá. Eso quiere decir que yo tengo aproximadamente, hay un poco más de peso hacia adelante, más o menos 55% de mi peso corporal. Y aquí tengo 45% de peso corporal en una flexión. ¿Ok? Una flexión normal. Bajar una chaturanga. La mayoría de mi carga está hacia mi extremidad superior. El centro de gravedad está más hacia adelante. ¿En qué punto se encuentra el centro de gravedad del cuerpo? El ombligo. Un poquito por debajo. ¿Ok? Un poco por debajo. Teóricamente, el centro de gravedad del cuerpo humano se encuentra a la altura entre L5 y S1. Entre L5 y S1. Entre el lumbar y sacro. Justamente en ese medio, ahí en todo el centro de la pelvis. Si yo tengo mi centro de gravedad más pegado hacia un lado, voy a tener más carga ahí y voy a tener más carga acá. ¿Cómo facilito una chaturanga? Ejemplo. Apoyo las rodillas, ¿verdad? En el momento que yo apoyo las rodillas, ahora mi centro de gravedad pasa a estar más para adelante. ¿Correcto? Entonces ya no voy a tener 45-55, yo voy a, fíjense que ahora el centro de gravedad está más cerca de las rodillas. En el momento que lo bajo, capaz estoy acá 60 y acá estoy en 40. En este segundo caso. ¿Sí me van siguiendo? Y de esta manera yo puedo empezar a regular las cargas que tengo en cuenta. ¿Cómo puedo medir fuerza en una persona? Entonces, una de las ideas, y nos vamos a esta base, una de las ideas que puedo medir fuerza de manera empírica, de manera sencilla, simple, es ¿qué tanta masa puede mover? Que es lo como lo hace en cualquier gimnasio. ¿Cuánto levantas en pecho, bro? No, bro, levanto 90 kilos. Ah, ok, entonces mueve 90 kilos. Yo solamente muevo 90 kilos. Otra opción es que tan rápido acelera lo que acelera. Porque no tengo, de repente en mi cuerpo no tengo acceso a. Mira, no tengo acceso a una pesa o estoy evaluando simplemente un movimiento y veo que le pega a la persona para y así como. Ok, no tiene tanta fuerza, probablemente lo que le montan en una pierna, chao. O la persona que está aquí dice, ok, ya voy. Si tengo esos casos, entonces ya yo sé, ya yo empiezo a saber, bueno, tengo una persona con mayor o menor fuerza. Acelerar rápido lo que sea que le estoy pidiendo, no lo acelera rápido. ¿Ok? Esta es una manera de evaluar. Se tarda mucho en subir, se tarda poco en subir. ¿Ok? Eso es mi idea. Midiendo aceleración, midiendo velocidad. Y bueno, obviamente cantidad de masa. En el caso del cuerpo humano, podemos evaluarlo en base a, ¿puede mover su peso con una sola pierna? ¿O necesita las dos? ¿O necesita un segundo punto de apoyo si sea mano? ¿Puede hacer esto? ¿O necesita hacer esto? Porque no solo el tema de equilibrio, sino que le cuesta nivel de fuerza. ¿Ok? Es una de las cosas que podemos hacer. ¿Vale? Y a nivel de práctica, podemos saber, bueno, si tengo una palanca más larga, si tengo una palanca más corta, que eso es lo que se hace muchas veces. ¿Cómo facilito las cosas? Bueno, y voy aquí con una de las asanas. Si tengo una trikonasana es más fácil cuando estoy aquí, ¿verdad? Que cuando estoy acá. ¿Por qué? Porque mi palanca en mi pierna, aquí, está más corta que acá. ¿Vale? Y si elevo mis brazos y me inclino aquí, entonces tengo una palanca todavía más larga arriba. ¿Sí? Entonces empezamos a tener más complicaciones dentro de la posición. ¿Por qué? Porque tenemos una palanca más larga que podemos usar a favor o contra. Estos son principios de hecho de adaptación. Si ustedes aplican esto, los principios de adaptación, para adaptarse vuelve muy fácil. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante con Jonathan. Si yo entiendo en dónde están mis palancas corporales, si yo entiendo anatómicamente qué músculos cruzan en qué partes, yo puedo saber cómo regular las cargas en mi cuerpo. Y decir, bueno, de esta manera le pongo más peso, de esta manera le pongo menos peso. ¿Ok? Lo último es rápido, prometo, que es coordinación. ¿Ok? La coordinación, esta sí es subjetiva, un poquito subjetiva, ¿verdad?
básicamente se puede ver con qué tanta seguridad se hace el movimiento que se hace, ¿ok? O qué tanta facilidad se hace en el sentido de cuando hace el movimiento de la persona necesita estar plenamente concentrada, puede hacer otra cosa al mismo tiempo. Podría hablarte o voltear la cara y hacerlo. Mira, hacer un guerrero 3, que es el típico que pare todo el mundo haciendo un guerrero 3. La persona no puede estar aquí y estar hablando. Fíjense, aquí yo lo estoy perdiendo un poco. ¿Ok? Yo puedo evaluar mi nivel de coordinación en guerrero 3 viendo, ok, qué tan fácil es para la persona entrar y salir de la posición. ¿Ok? Qué tan fácil es hacer una segunda cosa, cambiar el rostro, cerrar los ojos, hablar. Además, en coordinación yo puedo pensar como en líneas. Si yo tuviera un marcador agarrado en mi pie y voy atrás a un guerrero 3, la línea que surqué es una línea lisa, no importa si es una línea curva, no importa si hace esto, pero es una línea suave o es una línea temblorosa. O un polígrafo. ¿Ok? Yo reviso y eso, veo eso. Si veo que la persona suspende y empieza. Bueno, ya sabemos que la coordinación en ese movimiento puntual es mal. ¿Ok? Si le pido que haga, y aquí es donde viene el otro tema, si le pido que haga, quitando restricciones corporales, que haga esto, y la persona hace esto, y tiene la capacidad de hacer esto, porque tiene la flexibilidad y la fuerza para estar aquí, pero hace esto, podemos hablar de un cierto grado de descoordinación. Ojo, en cuanto a lo que veo y lo que produzco es distinto. Tengo que evaluar si esto no es lo que me está tomando un juego. ¿Ok? Pues si yo tengo una persona que yo sé que tiene la flexibilidad porque lo vi antes, y yo sé que tiene la fuerza porque lo vi antes, y no simplemente no está logrando hacer un movimiento porque su coordinación no está fallando. En ese momento. En ese caso, en ese patrón. Yo veo a una persona que tiene un split que me ha pasado, que casi que tiene un split frontal perfecto, para las manos con inversiones, las piernas así. ¿Ok? Entonces la persona separa sus piernas aquí y en parada de cabeza está así. Y las piernas flexionadas así tembloroso. Eso puede ser por miedo también. Y es un miedo que te incluye tu capacidad de coordinar. ¿Ok? Y en parte es un miedo que viene por falta de coordinación. Pero decía en ese momento porque quizás el cuerpo no siempre está igual, entonces a veces como lo que hablaba de la concentración, quizás tengo un problema y eso afecta mi coordinación. Sí, porque al final la coordinación es un tema neural, es un tema neurológico. ¿Ok? Sí, esto se expresa, todo esto viene del sistema nervioso. ¿Ok? Pero digamos que aquí en flexibilidad y en fuerza yo tengo un componente fisiológico del tejido puntual. Si tengo un tejido, o sea, si tú tienes mucha fuerza, en un mal día vas a tener un poco menos fuerza. ¿Ok? Pero pongo el número. Si yo tengo una persona que su sentadilla máxima son 200 kilos, voy a levantar 200 kilos en una sentadilla. En un día malo voy a levantar 150. ¿Ok? Pero va a seguir teniendo un nivel de fuerza. No va a estar a 200 kilos, no va a poder levantar ni 180, pero 150, 140 están seguro que nos levantan. Así está en un mal día. Así su mente esté distraída. Cosa que cuando estamos hablando de pura coordinación, sí puedo tomar en consideración el tema de que si me distraigo un poco ya todo se vuelve un desastre. Pero también quiero que se vayan con una idea, no contextualicen todo, a veces entiendan todo como un gran macro. ¿Ok? ¿Qué es eso? Es como cuando, es que en el Animal Flow puntualmente pasa esto, no te vayas para allá. Estas ideas como ser humano, luego nos pensamos en otras cosas. ¿Ok? Bien.